Todavía resuenan en mi cabeza las palabras que mi hijo pronunció aquel día. Eres una carga, mamá. Solo mereces las sobras. Eso sucedió hace 2 años, cuando lo vi transferir $100,000 a la cuenta de su suegra, justo delante de mí, el día que cumplí 65 años. Me mostró deliberadamente el comprobante en su teléfono antes de entregarme una tarjeta con un cupón de $10. Siempre creí que el lazo entre madre e hijo era sagrado e inquebrantable. A los 65 años aprendí, de la forma más dolorosa, que eso era solo una ilusión que yo alimentaba. Martín fue mi único hijo, nacido cuando tenía 23 años. Su padre desapareció antes de que naciera, dejándome sola con un bebé y deudas que tardé años en pagar. Trabajé como funcionaria pública toda mi vida. Ahorré cada centavo que pude, mientras otras mujeres de mi edad renovaban su guardarropa. Viajaban o se permitían pequeños lujos. Yo lo invertía todo en Martín, escuela privada, clases de inglés, un programa de intercambio en la adolescencia, carrera de medicina sin un solo préstamo. Vivía en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, conducía el mismo vehículo durante 15 años y rara vez compraba ropa nueva. Todo para que mi hijo tuviera lo mejor. Y lo tuvo. Martín se graduó con honores y se especializó en neurocirugía con mi dinero, pagando cada matrícula, cada libro, cada instrumento médico. Cuando regresó de su especialización, era un hombre diferente. Conoció a Sofía, hija de un empresario influyente, y comenzó a frecuentar círculos sociales a los que yo jamás tendría acceso. Al principio, Sofía era educada conmigo. Sonreía en los almuerzos dominicales, traía pequeños regalos en fechas especiales, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Necesitas actualizar ese estilo, decía analizando mi ropa sencilla. Martín ahora se relaciona con gente importante. Las visitas de Martín se hicieron drásticamente más escasas después de la boda. De almuerzos semanales pasamos a encuentros mensuales, luego a llamadas rápidas en días festivos. Cuando yo llamaba, él siempre estaba ocupado. No puedo hablar ahora, mamá. Tengo pacientes esperando. Incluso cuando necesitaba ayuda, como cuando tuve que ser hospitalizada con neumonía, me enviaba dinero para un taxi en lugar de venir a buscarme. Contraté a una enfermera para ti, me dijo por teléfono. No puedo cancelar mis cirugías. La enfermera nunca apareció y el evento que lo cambió todo ocurrió en mi cumpleaños 65. Martín y Sofía aparecieron sin avisar en mi apartamento. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez se habían acordado después de todo. Mamá. Necesitamos hablar, dijo Martín, sentándose en mi sofá gastado, sin siquiera quitarse el saco, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. Sofía se quedó de pie, mirando su celular, claramente aburrida de estar allí. Estamos comprando una casa nueva, en el residencial Las Colinas, anunció sin siquiera preguntar cómo estaba yo. 3 suites, piscina climatizada, gimnasio. Es una inversión importante para nuestra imagen profesional. ¡Qué maravilla! Hijo, respondí genuinamente feliz por él, a pesar de todo, sí. Es fundamental estar en el lugar correcto, conocer a las personas correctas. Sofía finalmente habló, levantando los ojos del celular. Mi madre nos ha orientado sobre eso. Ella conoce a todos los que importan en la ciudad. Martín tomó su celular y giró la pantalla hacia mí. Acabo de transferir $100,000 a doña Patricia, la madre de Sofía. Un pequeño agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Me quedé paralizada. $100,000, más de lo que yo podría ahorrar en 5 años enteros de trabajo. Qué generoso de tu parte, logré decir con la voz temblorosa. Es lo mínimo, respondió Sofía con desdén. Mamá nos presentó al agente de bienes raíces, al arquitecto, organizó cenas con los vecinos importantes. Ella entiende de relaciones sociales, de networking, a diferencia de quien solo conoce la vida de oficina pública. Martín no solo no me defendió, sino que asintió de acuerdo con cada palabra humillante. Patricia tiene visión, mamá. Sabe cómo construir relaciones estratégicas. Luego, como si recordara algo trivial, sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Para ti, dijo extendiéndomelo. Feliz cumpleaños. Es lo que mereces, las sobras. El aire se fue de mis pulmones. Sobras. Yo, que sacrifiqué todo por él, solo merecía sobras. Mis manos temblaron al tomar el sobre. El mundo pareció dar vueltas a mi alrededor mientras lo abría. Era un cupón de regalo de $10 para una tienda departamental. $10, mientras su suegra recibía 100,000. Pensé que podrías comprar algo para verte más presentable, Martín añadió mirando críticamente mi blusa sencilla. Siempre que vamos a algún evento, me da vergüenza tu aspecto anticuado. Las palabras me golpearon como una bofetada. Agradecí mecánicamente, conteniendo las lágrimas. Martín, tenemos que irnos, dijo Sofía mirando su reloj. Tenemos el cóctel en casa de los Méndez a las 8. Sí, claro. Su levantó apresuradamente. Ah, mamá, he estado pensando. Este apartamento es demasiado grande para ti sola. 2 cuartos. ¿Para qué? Podrías venderlo, comprar algo más pequeño y usar el dinero para, no sé, hacerte una cirugía estética o algo así. ¿Una cirugía estética? Repetí incrédula.
Sí, estás envejeciendo visiblemente. Sería bueno para tu autoestima y, honestamente, también sería mejor para mí cuando tenga que presentarte a alguien importante. Sofía sonrió por primera vez en esa visita. Conozco una clínica excelente que acepta pacientes de tu edad. Está en un barrio más alejado, pero estoy segura de que a ti no te importaría la ubicación. Considerando el descuento. También están esos residenciales para personas mayores. Continuó Martín como si estuviera hablando del clima. Son prácticos. No tendrías que preocuparte por nada. Tendrías compañía de tu categoría. ¿Mi categoría? Pregunté sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Gente sencilla, funcionarios jubilados, personas con las que tienes más en común. Miró su reloj. Realmente tenemos que irnos. Piensa en lo que te dije. Este apartamento es un desperdicio. Antes de salir se detuvo en la puerta. Y mamá, la próxima vez que necesites algo, llama a mi secretaria. Mi celular se llena de notificaciones importantes y a veces tus mensajes terminan distrayéndome de asuntos urgentes. Después de que se fueron, me derrumbé en el sofá, mirando el cupón de $10 en una mano y el peso de décadas de sacrificio despreciado en la otra. Las lágrimas vinieron sin control. Esa noche marcó el fin de la madre que Martín conocía, la mujer que aceptaba todo, que se hacía pequeña para que él brillara, que se tragaba las ofensas con una sonrisa. En su lugar nació una versión de mí que yo misma nunca había conocido, una mujer que finalmente veía su propio valor. No dormí esa noche. Entre lágrimas de humillación y rabia, pasé horas analizando cada momento de mi vida en el que puse las necesidades de Martín por encima de las mías. Cada ascenso rechazado porque requeriría viajes frecuentes. Cada relación abandonada porque Martín necesitaba atención exclusiva. Cada sueño postergado indefinidamente. ¿Y para qué? Para criar un hijo que me miraba como si fuera una vergüenza ambulante. Que transfería $100,000 a su suegra mientras me daba un cupón de $10. Que sugería que me hiciera una cirugía estética para no avergonzarlo. A la mañana siguiente, con los ojos aún hinchados, tomé la primera decisión de mi nueva vida. Abrí mi computadora y entré a la aplicación del banco. En la pantalla, el saldo de mi cuenta, $800,000. Martín no tenía idea de cuánto había ahorrado. Durante años mentí sobre mi situación financiera, parcialmente porque no quería que supiera que tenía condiciones de ayudarlo aún más, lo que él ciertamente exigiría. Parcialmente porque aprendí temprano que cuando las personas creen que tienes dinero, comienzan a tratarte diferente. Como funcionaria pública de alto rango, mi salario era cómodo, especialmente para alguien con hábitos frugales como los míos. Pero para Martín yo era solo una funcionaria pública jubilada, una categoría que él obviamente despreciaba. Como dejó claro al sugerir que debería vivir con gente de mi categoría, transferí $50,000 a mi cuenta corriente y agendé una consulta con un asesor de inversiones para el día siguiente. Era hora de hacer que mi dinero trabajara para mí, no para mi ingrato hijo. En los días siguientes me sumergí en un mundo que siempre estuvo a mi alcance, pero que nunca exploré. Reorganicé mis inversiones, diversifiqué aplicaciones, estudié sobre finanzas personales. Por la noche veía videos sobre educación financiera, leía libros, participaba en seminarios web. Mi mente, siempre ágil pero subutilizada en los últimos años, absorbía conocimiento con una sed insaciable. Martín llamó 3 veces durante ese periodo. En la primera quería saber si yo había considerado sus sugerencias. En la segunda necesitaba que firmara unos papeles como aval de un préstamo para equipos médicos. En la tercera quería que cuidara su casa durante un viaje. No será posible, Martín, respondí a esta última petición. Tengo compromisos. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Mi hijo no estaba acostumbrado a oír un no de mi boca. ¿Compromisos? Tú apenas sales de casa. Las cosas cambian, hijo. Sonrió de esa manera condescendiente que había adoptado desde que se casó con Sofía. Déjame adivinar. ¿Bingo con las vecinas o es día de la telenovela especial? Dejé pasar el insulto sin comentario. ¿Tengo reuniones importantes? ¿Reuniones? ¿Tú con quién? Con personas de mi categoría, respondí usando sus propias palabras en su contra. Se quedó en silencio por un momento. Mira, si estás molesta por esa conversación sobre el apartamento. No estoy molesta, Martín, estoy ocupada. Buen viaje. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Era la primera vez en décadas que yo terminaba una conversación con mi hijo bajo mis propios términos. Al mes siguiente no atendí sus llamadas. Dejó mensajes cada vez más irritados. Mamá, necesitamos esos papeles firmados. ¿Por qué no atiendes? Esto es una niñería de tu parte. Cuando finalmente le devolví la llamada, fue para decirle que no firmaría como aval de ningún préstamo. Tú siempre has sido mi aval. Protestó indignado. Sigo pagando por un préstamo que tú dejaste de honrar en 2018. Respondí tranquilamente. No voy a comprometer mi jubilación con más deudas tuyas. ¿De qué estás hablando? ¿Qué jubilación? Tú apenas tienes lo suficiente para sobrevivir. Tengo más de lo que imaginas, Martín, y pretendo disfrutar de lo que he logrado.
Su quedó en silencio por unos segundos. Tú tienes dinero guardado y nunca me lo dijiste, mientras yo me mataba trabajando para construir mi carrera. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Este era el hombre cuya educación entera yo había financiado, cuyo apartamento yo había ayudado a comprar, cuyo consultorio inicial yo había amueblado. ¿Quién pagó tu carrera de medicina, Martín? ¿Tu intercambio? ¿Tu especialización? Esa era tu obligación, respondió como si hubiera mencionado algo trivial. Yo era tu hijo, tu inversión. Y ahora que finalmente estoy recogiendo los frutos de mi esfuerzo, vienes con esta conversación mezquina sobre dinero. Respiré hondo, conteniendo la rabia que amenazaba con consumirme. No voy a discutir contigo, Martín. Mi decisión está tomada. No seré aval de nada más, te vas a arrepentir de esto, amenazó con la voz fría. Cuando estés enferma y sola, no vengas a suplicar mi ayuda. ¿Como cuando tuve neumonía y tú mandaste dinero para un taxi en lugar de visitarme? Pregunté suavemente. Me colgó. Esa conversación, en lugar de herirme, solo solidificó mi determinación. 3 meses después del incidente del cumpleaños, ya tenía un plan claro. Mis inversiones estaban funcionando excepcionalmente bien. Contraté a una entrenadora personal para mejorar mi salud, a una consultora de estilo para renovar mi guardarropa y a un agente de bienes raíces para encontrar la casa de mis sueños. Quiero algo que haga una declaración, le expliqué a la gente. Algo que refleje éxito, seguridad y buen gusto. Me mostró varias propiedades, pero fue la última la que capturó mi atención. Una casa de 3 suites en un residencial de alto standing. Coincidentemente, el mismo residencial donde Martín y Sofía habían comprado su casa con la ayuda de su suegra, la propiedad estaba en venta por $500,000. Voy a hacer una oferta, decidí ese mismo día. $400,000 de contado. El agente me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás segura de que puede? Tengo absoluta certeza. Interrumpí abriendo mi aplicación bancaria y mostrando el saldo de mi cuenta de inversiones, ahora considerablemente mayor gracias a las aplicaciones exitosas de los últimos meses. La oferta fue aceptada en 48 horas. Firmé los papeles sin decirle a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, Laura, la única persona que mantenía cerca durante esta transformación. Solo se lo diría cuando fuera el momento. Y el momento lo determinaría exclusivamente yo. En el 6º mes después del fatídico cumpleaños, estaba lista. La casa había sido completamente decorada por uno de los mejores diseñadores de interiores de la ciudad. Nada ostentoso, pero inequívocamente elegante y sofisticado. Compré un auto nuevo, contraté a un ama de llaves y un jardinero. Mi guardarropa fue enteramente renovado con prendas de marcas que Sofía y su madre adoraban ostentar. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada de Martín. Mamá, necesitamos hablar sobre el apartamento, dijo sin siquiera tomarse la molestia de preguntar cómo estaba. Encontré un comprador interesado. ¿Un comprador para mi apartamento? Pregunté genuinamente confundida. Sí, recuerda que hablamos de eso, sobre vender y comprar algo más pequeño. Bueno, tengo un colega que está buscando un inmueble en esa zona para inversión. Ofreció un valor razonable considerando el estado del apartamento. La audacia era impresionante. ¿Y puedo saber cuánto sería ese valor razonable? $200,000. Es un buen negocio, considerando que el edificio no tiene elevador y la pintura está desgastada. El apartamento valía fácilmente $450,000. Incluso necesitando algunas reformas. Martín estaba tratando de robarme descaradamente. No estoy interesada en vender, Martín. Mamá, sé razonable. Suspiró como si estuviera lidiando con una niña obstinada. No necesitas todo ese espacio. Francamente, se está volviendo peligroso para alguien de tu edad vivir sola en ese barrio. Ya separé un departamento en un residencial para personas mayores. Es pequeño, pero tiene monitoreo 24 horas y actividades recreativas adecuadas para ti. ¿Adecuadas para mí? Sí, ya sabes. Bingo, tejido, esas cosas que a la gente de tu edad le gustan. Incluso hay un grupo de estudio de la Biblia los miércoles, añadió como si estuviera ofreciendo un beneficio extraordinario. Respiré hondo, conteniendo la rabia. Martín, agradezco tu preocupación, pero ya resolví mi situación de vivienda. ¿Cómo así? Preguntó claramente irritado por el rumbo de la conversación. Me mudé. ¿Te mudaste? ¿A dónde? ¿Por qué no me consultaste? No sabía que necesitaba tu permiso para decidir dónde vivir, hijo, respondí tranquilamente. No es cuestión de permiso, es cuestión de sentido común. Tienes 65 años, vives de una jubilación y tomas decisiones importantes sin consultar a nadie. ¿Y a dónde fuiste que te mudaste al final? A las colinas. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Las Colinas era exactamente el residencial, donde él y Sofía habían comprado casa recientemente, el residencial más exclusivo y caro de la ciudad. ¿Esto es algún tipo de broma enfermiza? Preguntó finalmente con la voz tensa. No, hijo. Compré la casa número 38. Por cierto, supe que ustedes están en la 24. ¿Seremos vecinos con qué dinero? Casi gritó.
Con mi dinero, Martín. Dinero que ahorré durante décadas mientras tú me tratabas como una ciudadana de segunda clase. Eso es imposible. Tú nunca tuviste ese tipo de dinero. Estás mintiendo para provocarme. ¿Por qué no vienes a tomar un café mañana y lo compruebas personalmente? Sugerí manteniendo la voz tranquila. A las 4 de la tarde sería conveniente. Trae a Sofía si quieres y a tu suegra también. Estoy segura de que a doña Patricia le encantará conocer mi nueva casa. Colgué sintiendo una satisfacción que no experimentaba en años. La semilla estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar la cosecha. A las 3:45 de la tarde del día siguiente, me posicioné estratégicamente en el balcón de mi nueva casa. Quería observar su llegada, capturar el momento exacto en que la realidad los golpearía. Vestía un conjunto de seda azul marino, joyas discretas pero visiblemente caras, y mi cabello, ahora en un corte moderno que realzaba mis canas naturales, estaba impecable. A las 4:03, el auto de Martín entró por la puerta que el guardia de seguridad abrió tras mi autorización previa. Vi su mirada confusa a través del parabrisas mientras conducía lentamente por la elegante calle buscando el número 38. Cuando finalmente se detuvo frente a mi casa, su expresión era impagable, una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía casi miedo. Martín salió primero, mirando la mansión de 3 pisos con jardines meticulosamente cuidados como si fuera una aparición. Sofía salió enseguida, cuchicheando algo en su oído mientras señalaba detalles de la propiedad. Para mi satisfacción, Patricia, la suegra que había recibido los $100,000, estaba en el asiento trasero, su rostro contraído en una expresión que solo podía describirse como envidia absoluta. Mamá, llamó Martín a un parado junto al auto como si temiera acercarse más. Buenas tardes. Hijo, respondí tranquilamente, bajando los escalones para recibirlos. Sofía, Patricia, bienvenidas a mi casa. Los 3 permanecieron en silencio por unos segundos, absorbiendo la vista de la mansión y, más perturbador para ellos, la vista de mí. Ya no la señora mayor de ropa sencilla y postura sumisa, sino una mujer elegante, segura, claramente próspera. ¿Esto es tuyo? Martín finalmente logró articular, señalando la casa. Sí, hijo, la compré hace 2 meses. Vengan, entremos. El ama de llaves preparó un delicioso café. ¿Ama de llaves?, repitió Sofía, su voz una octava más alta de lo normal. Los conduje por el camino de piedras hasta la entrada principal. Al abrir la puerta, revelé un vestíbulo impresionante con piso de mármol, escalera curva a los pisos superiores y obras de arte originales en las paredes. Aurora, comenzó Patricia claramente tratando de recalibrar mentalmente la imagen que tenía de mí. Es hermoso, ¿verdad? Completé indicando que me siguieran a la sala de estar. Costó un poco más de lo que planeé inicialmente, pero el agente me aseguró que es una excelente inversión. Las propiedades en este residencial solo se valorizan. Martín miraba a su alrededor como si estuviera en un sueño febril. Mamá, no entiendo de dónde salió el dinero para esto. Del mismo lugar que salió todo en tu vida, Martín, de mi trabajo. Pero esto debió haber costado 400,000, informé tranquilamente. Pagué de contado. Martín casi tropezó con sus propios pies. ¿De contado? ¿400,000? Eso es imposible. ¿Por qué sería imposible, hijo? Trabajé durante 40 años, ahorré, invertí. A diferencia de ciertas personas que conozco, nunca gasté más de lo necesario para impresionar a otros. Noté las mejillas de Sofía enrojecer intensamente. Pero vivías en ese apartamento sencillo. Conducías ese auto viejo, argumentó Sofía, como si mi antigua sencillez fuera evidencia de que estaba mintiendo ahora. Elegí vivir modestamente, Sofía, para que mi hijo pudiera tener todo lo que yo no tuve. Miré directamente a Martín. Escuela privada, cursos en el extranjero, carrera de medicina, especialización. Nada de eso es barato, como ustedes bien saben. Podrías haber vivido mejor, murmuró Martín aún absorbiendo el shock. Todo este tiempo podría, pero te prioricé a ti, Martín. Algo que tú claramente no aprendiste a hacer por los demás. El ama de llaves entró con una bandeja de café servido en porcelana fina y dulces cuidadosamente arreglados. Patricia miraba fijamente el juego de tazas, que reconocí ser de la misma marca que ella coleccionaba y mencionaba frecuentemente en los almuerzos familiares. Sírvanse. Por favor, ofrecí sentándome con gracia en un sillón. Los dulces son de la pastelería francesa del centro, la misma que proveyó para su boda, ¿no es así, Sofía? Sofía sintió mecánicamente, aún mirando a su alrededor como si intentara encontrar una falla, algo que probara que todo aquello era una farsa elaborada. Entonces, ¿qué les pareció el barrio? Pregunté casualmente. Hoy que compraron la casa número 24. Está cerca del área de ocio común, ¿no es así? ¿Cómo pagaste por esto? Martín interrumpió ignorando mi pregunta. Su voz temblaba de rabia contenida. No me vengas con esa historia de ahorros. Nadie ahorra lo suficiente para comprar una mansión así.
Te sorprendería de lo que es posible cuando no se gasta dinero en frivolidades, respondí tranquilamente. Además, tuve ayuda de una excelente asesora financiera, recomendación de una vecina, por cierto, la misma que ayudó a Patricia a planear la compra de esa casa de playa que ustedes le prometieron. Patricia se atragantó con el café. No es necesario el bochorno, Patricia. Las inversiones inmobiliarias son decisiones personales. Solo me parece curioso que mi hijo le dé $100,000 a su suegra para comprar una segunda casa, mientras sugiere que su propia madre se mude a un residencial para personas mayores. Martín puso la taza en la mesa con la fuerza suficiente para romper el platito. Estás intentando humillarnos. Esto es algún tipo de venganza enfermiza. ¿Humillar? ¿Cómo así, hijo? Todo esto, gesticulé ampliamente, esta casa, esta ropa, esta actitud. Siempre fuiste sencilla, modesta. Ahora de repente estás así. Así como que, Martín, exitosa, cómoda, digna de respeto. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz controlada. O el problema es que ahora no puedo ser fácilmente descartada. Nadie te estaba descartando, protestó débilmente. No. Podrías vender el apartamento y hacerte una cirugía estética. Considera un residencial para personas de tu categoría. Llama a mi secretaria. Tus mensajes me distraen de asuntos importantes. Eso no es descartar a alguien, Martín. ¿Qué es entonces? Sofía intervino tratando de apaciguar la situación. Aurora, solo pensábamos en tu bienestar. Un lugar más pequeño, sería más fácil para ti cuidar sola. Ahora no necesito cuidar nada sola, Sofía. Tengo un ama de llaves, un jardinero y un sistema de seguridad mejor que el de ustedes. Todo pagado con mi dinero. El mismo dinero que financió la exitosa carrera de mi ingrato hijo. Patricia, que había estado observando el INPES, finalmente habló. Guardabas dinero mientras vivías como una persona humilde. ¿Por qué? ¿Por qué no? El dinero no necesita ser exhibido para tener valor. Patricia, necesita garantizar seguridad, comodidad, independencia. Cosas que descubrí que son mucho más importantes que las apariencias. Martín se levantó abruptamente. Tenemos que irnos. Obviamente planeaste todo esto para humillarnos. No, hijo, planeé esto para mostrar mi valor para mí misma antes que nada. Hice una pausa, observándolo temblar de rabia. Debo decir que está funcionando maravillosamente. Sofía dudó, dividida entre seguir a su esposo y seguir observando el espectáculo de mi transformación. No tienen que irse, dije suavemente. Ni siquiera les he mostrado el piso de arriba. Tengo una suite de invitados que preparé pensando en ustedes para cuando quisieran pasar la noche. La ironía no pasó desapercibida. Era exactamente el tipo de comentario que ellos harían. Una falsa oferta de hospitalidad que ambos sabíamos que nunca sería aceptada. Esto es ridículo, murmuró Martín caminando hacia la puerta. Vamos. Sofía, Martín, dije siguiéndolos tranquilamente hasta la salida. ¿Ni siquiera vas a preguntar cómo logré comprar esta casa en el mismo residencial que ustedes? ¿Ni un poco de curiosidad? Martín se detuvo, visiblemente luchando contra la curiosidad. ¿Cómo? Preguntó finalmente sin voltear. Pagué $50,000 más de lo necesario. Respondí con una sonrisa. El vendedor tenía 2 ofertas similares, pero eligió la mía porque quería específicamente que una señora distinguida como yo viviera aquí. Aparentemente algunas familias nuevas en el residencial estaban causando una impresión negativa con su comportamiento ostentoso. Martín se volteó lentamente, el rostro contorsionado por la rabia. ¿Estás insinuando qué? No estoy insinuando nada, hijo. Solo estoy compartiendo una curiosidad. Patricia carraspeó claramente incómoda. Creo que es mejor que nos vayamos, Aurora. Gracias por el café. El placer fue mío, Patricia. Deberíamos agendar un almuerzo cualquier día. Puedo recomendarte una excelente consultora financiera si sigues interesada en esa casa de playa. El rostro de ella se enrojeció de rabia o vergüenza. No lo sabía con certeza, probablemente ambos tras su partida. Observé por la ventana cómo discutían acaloradamente en el auto. Martín gesticulaba furiosamente. Sofía parecía intentar calmarlo y Patricia mantenía la mirada fija en mi casa, la expresión indescifrable. Sonreí sintiendo una satisfacción que no experimentaba en décadas. La semilla de la incomodidad estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar que creciera, no necesité esperar mucho. 3 días después, Martín apareció solo, sin avisar. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, una visión inusual para alguien tan obsesionado con las apariencias. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz desprovista de la arrogancia habitual. Lo invité a entrar, conduciéndolo al estudio esta vez. Una habitación elegante con estanterías de libros del piso al techo y un escritorio de caoba, donde yo cuidaba mis inversiones. Impresionante, comentó mirando los libros de economía y finanzas que ocupaban una sección entera. Realmente estás diferente. Estoy siendo yo misma, Martín. Sin disminuirme para caber en las expectativas de los demás. Su sentó en el sillón de cuero frente a mi escritorio luciendo extrañamente pequeño. ¿Por qué nunca me contaste sobre el dinero? ¿Por qué debería? ¿Mostraste algún interés genuino por mi vida en los últimos años?
Siempre me preocupé por ti, protestó débilmente. Preocupación no es lo mismo que respeto, hijo. Te preocupabas por mí como te preocuparías por un niño o una mascota. Algo para ser cuidado, no alguien para ser valorado. Fijó la vista en sus propias manos por un largo momento. ¿Cuánto tienes exactamente? Me reí sin humor. Eso es lo que viniste a preguntar, después de todo. No, yo solo estoy tratando de entender. Compraste una casa de casi $500,000 de contado. ¿Cómo? De hecho, aún tengo cerca de $600,000 invertidos, aparte de esta casa y mi jubilación integral como funcionaria pública de carrera. Martín palideció visiblemente. Más de $1 millón en patrimonio. Tienes más de $1 millón en patrimonio aproximadamente. ¿Por qué? Eso cambia algo, cambia todo, casi gritó levantándose abruptamente. Podrías habernos ayudado con la casa, con el consultorio nuevo, con los equipos. En lugar de eso, guardaste todo para ti mientras nos dejaste luchar solos. La audacia fue tan sorprendente que me quedé momentáneamente sin palabras. Este era el hombre cuya educación entera yo había financiado, cuyo apartamento yo había ayudado a comprar, cuyo consultorio inicial yo había amueblado. ¿Luchar solos? Repetí finalmente. Martín, yo pagué tu escuela privada durante 15 años. Pagué tu carrera de medicina íntegramente. Pagué tu especialización en Estados Unidos. Di la entrada para tu primer apartamento, amueblé tu primer consultorio. ¿Cuándo exactamente luchaste solo? Eso fue al principio. Ahora tengo gastos mayores, responsabilidades, una imagen que mantener. ¿Y eso es problema mío por qué? Me miró fijamente, genuinamente sorprendido por mi respuesta. Durante toda su vida, yo siempre había cedido a sus demandas, siempre había puesto sus necesidades por encima de las mías. Eres mi madre, dijo finalmente, como si eso lo explicara todo. Sí. Soy tu madre, no tu cuenta bancaria, ni tu empleada, ni tu felpudo. Yo nunca te traté como felpudo, no. Mamá, necesito que cuides la casa mientras viajamos. Mamá, ¿podrías ir a buscar mi traje a la tintorería? Mamá, necesito que seas aval de este préstamo. ¿Alguna vez preguntaste si yo tenía otros planes, si quería hacer esas cosas, si tenía mis propios sueños? No respondió. ¿Y cuándo te necesité? Cuando me enfermé con neumonía y mandaste dinero para un taxi en lugar de visitarme. Cuando necesité ayuda para arreglar la fuga en el apartamento y dijiste que estabas demasiado ocupado. Cuando te pedí que almorzáramos juntos en mi cumpleaños y cancelaste a última hora porque surgió un compromiso importante. Estás siendo injusta, protestó, pero sin convicción. Yo tengo una carrera exigente. Yo tuve una vida entera exigente, Martín, criándote sola, trabajando en 2 empleos, postergando mis propios sueños para que tú pudieras realizar los tuyos. ¿Y cómo me lo agradeciste? Sugiriendo que me hiciera una cirugía estética para no avergonzarte. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Aquello fue desafortunado. No quise decirlo de esa forma. Pero lo dijiste. Al igual que dijiste que yo debería mudarme a un residencial para gente de mi categoría. Como si yo fuera algún tipo de ciudadana de segunda clase. Yo estaba pensando en tu seguridad, en tu bienestar. No, Martín, estabas pensando en cómo deshacerte de una madre inconveniente que no encajaba en tu nueva vida glamurosa. Me levanté, rodeando el escritorio para quedar frente a él. Te convertiste exactamente en el tipo de persona que siempre te enseñé a no ser: arrogante, materialista, obsesionado con el estatus. ¿Por culpa de Sofía? Preguntó la voz súbitamente defensiva. ¿Es eso? Nunca te gustó. Sofía es solo un síntoma, no la causa. Cambiaste cuando comenzaste a creer que valías más que las personas que te ayudaron a llegar a donde estás. Cuando comenzaste a tratar a tu propia madre como una carga, mientras idolatrabas a la familia de tu esposa. Patricia tiene conexiones importantes, mamá. Ella conoce gente que puede abrir puertas para mi carrera. ¿Y yo qué tengo, Martín? Amor incondicional, sacrificio de décadas, apoyo en cada paso de tu vida. ¿Qué vale eso para ti? No respondió. El silencio llenó el espacio entre nosotros como un abismo infranqueable. ¿Sabes por qué compré esta casa? Pregunté finalmente, para humillarme, obviamente, para probar algún punto. No, hijo, la compré porque por primera vez en 40 años decidí vivir para mí misma. Decidí que merecía más que sobras de la mesa de mi propia familia, que merecía respeto, consideración, un lugar de honor en la vida que ayude a construir. Martín continuó en silencio, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo rabia o indignación, sino algo más complejo. Tal vez el primer destello de comprensión genuina. ¿Qué quieres de mí al final? Preguntó la voz casi un susurro. Quiero que veas quién soy realmente, Martín. No la imagen que creaste en tu mente, una anciana indefensa, anticuada, un peso a ser cargado. Quiero que entiendas que el valor humano no está en cuánto dinero tiene alguien, qué conexiones puede ofrecer o qué puertas puede abrir.
¿Y si no puedo lograrlo? Preguntó súbitamente Vulnerable. ¿Y si es demasiado tarde? Miré a mi hijo, este hombre que yo había criado, amado, sacrificado todo para proteger, y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Entonces vivirás con las consecuencias de tus elecciones, Martín, al igual que yo estoy viviendo con las mías. La visita de Martín marcó el inicio de un periodo extraño en nuestras vidas. Él no volvió en los días siguientes, pero sentí su presencia. O tal vez fuera mejor decir, sentí los efectos de su ausencia deliberada. Vecinos comentaron haberlo visto conduciendo lentamente frente a mi casa, observando cómo se intentara reconciliar la mansión elegante con la madre que siempre consideró irrelevante. Una semana después, recibí un ramo de flores carísimas con una tarjeta simple. Necesitamos hablar. Martín, no respondí. Las flores eran bonitas, pero parecían más un intento de comprar entrada que un pedido sincero de disculpas. 3 días después, intentó nuevamente, esta vez con una caja de chocolates finos de una pastelería francesa que yo había mencionado que me gustaba años atrás, mucho antes de que él comenzara a tratarme como una molestia. La tarjeta decía, por favor, mamá, 5 minutos. Aún no respondí. No era crueldad de mi parte, sino autopreservación. Durante décadas permití que Martín determinara los términos de nuestra relación. Cuando él quería atención, yo la daba. Cuando él necesitaba ayuda, yo la ofrecía. Cuando él me descartaba, yo aceptaba silenciosamente. No más. Si fuéramos a reconstruir algún tipo de relación, sería en términos más equitativos en el 10º día de su silencio oficial y 20º envío de regalo. Ahora eran pequeños recuerdos diarios dejados con mi ama de llaves. Recibí una visita inesperada. Sofía estaba en mi puerta, sola, visiblemente nerviosa. Aurora saludó formalmente. ¿Podemos hablar? La invité a entrar, observando cómo ella parecía diferente, menos arrogante, más contenida. Su mirada recorría cada detalle de la casa con una expresión que mezclaba admiración renuente y algo que parecía casi vergüenza. Martín no sabe que estoy aquí, confesó mientras nos sentábamos en la sala de estar. Supondría furioso si lo supiera. ¿Por qué? Porque él está destruido, Sofía dudó, eligiendo las palabras cuidadosamente. No por el dinero o la casa, aunque eso haya sido un shock, sino porque él finalmente se dio cuenta de cómo te trató en los últimos años. ¿Él dijo eso? No con esas palabras exactas, pero él no duerme bien, apenas come. Pasa mirando fotos antiguas de ustedes dos de cuando él era niño. Hizo una pausa. Lo encontré llorando en el estudio anoche, mirando una foto tuya del cumpleaños número 10 de él. Aquel cumpleaños yo había trabajado turnos dobles por 3 meses para poder darle la fiesta que él quería con todos los amigos de la escuela. La memoria trajo una punzada de dolor. Martín es un hombre orgulloso, Sofía continuó. Tal vez demasiado orgulloso. Él no sabe cómo pedir perdón, especialmente cuando sabe que lo que hizo es imperdonable. ¿Y tú? Pregunté directamente. ¿Tú también te diste cuenta de algo sobre cómo me trataron? Sofía se ruborizó intensamente. Sí. Yo fui horrible contigo, Aurora. Desde el principio, te traté como si fueras menos importante, menos valiosa, solo porque no tenías el estatus social que mi familia tiene. ¿O que yo pensaba que pensaba? Ella sonrió sin humor. Mi madre está furiosa desde que descubrió sobre esta casa. No contigo, con mi padre. Aparentemente sus inversiones sólidas no son tan sólidas. La empresa tiene problemas desde hace años y él se lo ocultó a ella. Sofía negó con la cabeza. La ironía es que tú, que siempre viviste de forma sencilla y honesta, tienes más seguridad financiera que mis padres, que viven ostentando riqueza. El dinero es engañoso, comenté. Muchas veces quien más exhibe menos tiene. Aprendí eso de la peor forma posible. Ella dudó, nerviosa. Aurora, sé que no merezco tu perdón. Ni siquiera lo estoy pidiendo. Solo vine a decir que Martín está genuinamente arrepentido, aunque no sepa cómo expresarlo. ¿Y qué quiere él ahora? ¿Mi dinero? No, Sofía pareció genuinamente horrorizada. Él ni siquiera tocó más el tema del dinero. Él solo quiere a su madre de vuelta. Miré a Sofía, esta mujer que por años me había tratado como un obstáculo inconveniente, y vi algo que nunca había notado antes, vulnerabilidad, tal vez hasta arrepentimiento genuino. Puedes decirle a Martín que estoy dispuesta a conversar, dije finalmente, pero no aquí. En territorio neutral, se sentirá aliviado. Gracias, Aurora. Cuando ella se estaba yendo, hice una última pregunta. Sofía, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Martín te pidió que vinieras? Ella se volteó, los ojos súbitamente humedecidos. No. Estoy haciendo esto porque hace 2 semanas no reconozco a mi esposo, porque él no sonríe, no duerme, apenas come, porque mira fotos antiguas y murmura, ¿cómo pude hacerle esto? Ella dudó, tragando saliva. ¿Por qué? Presioné suavemente, porque estoy embarazada de 3 meses, y no quiero que mi hijo crezca pensando que es aceptable tratar a las personas como nosotros te tratamos a ti. La noticia me golpeó como un rayo. Yo sería abuela. Un nieto o nieta estaba en camino, una nueva vida que no tenía culpa de los errores del pasado.
Felicidades, Sofía, logré decir la voz más suave de lo que pretendía. Gracias. Aún no se lo contamos a nadie, ni a mi madre. Queríamos que tú fueras la primera en saberlo, pero luego todo esto sucedió. Después de que Sofía se fue, me senté sola en el balcón, absorbiendo la noticia. Un nieto, una nueva generación, una oportunidad tal vez de hacer las cosas de forma diferente. 2 días después encontré a Martín en un café neutral en el centro de la ciudad como habíamos acordado. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa discreta en la esquina. Parecía haber envejecido años en solo semanas, ojeras profundas, líneas de preocupación que no estaban allí antes. La postura encorvada de alguien que carga un peso invisible. Mamá. Se levantó cuando me acerqué, la voz temblorosa. Gracias por venir. Martín, saludé sentándome frente a él. Él me observó por un momento como si me estuviera viendo de verdad por primera vez en años. Estás diferente. No solo la ropa o el cabello, es algo más. Se llama autoestima, hijo. Descubrí que es un excelente accesorio. Él sonrió débilmente, la primera sonrisa genuina que veía en su rostro en mucho tiempo. Siempre tuviste esa sagacidad, ese humor ácido siempre. Simplemente nunca prestaste atención. La sonrisa desapareció. Tienes razón. Yo no presté atención a muchas cosas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Martín revolvía nerviosamente la taza de café, evitando mi mirada. Sofía me contó sobre el bebé, dije finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó los ojos sorprendido. Ella fue a verte. Sí, estaba preocupada por ti. Ella no debería haber. Ella hizo lo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo. Martín reconoció sus errores y pidió disculpas. Él bajó la cabeza avergonzado. Yo no sabía por dónde empezar, qué decir, cómo explicar algo que ni yo mismo entiendo completamente. ¿Qué tal empezar por el principio? ¿Por qué, Martín? ¿Por qué pasaste a tratarme como una carga? ¿Una vergüenza? ¿Hice algo para merecer esto? Él respiró hondo, los ojos húmedos. No, tú no hiciste nada de más de todo por mí. Hizo una pausa, visiblemente luchando por encontrar las palabras. Creo que comenzó cuando conocí a Sofía y a su familia. Ellos tenían todo lo que yo siempre quise. Estatus, conexiones, un cierto brillo social. Por primera vez, yo estaba siendo aceptado en círculos que siempre parecieron inalcanzables. Yo no encajaba en esa nueva imagen, completé. No eras tú, él insistió para luego corregirse. Bueno, era, pero no de la forma en que piensas. Yo tenía vergüenza, sí, pero no de ti en sí. Tenía vergüenza de mi origen, de nuestra lucha, de nuestra historia de dificultades. Nuestra historia de superación. ¿Quieres decir? Sí, pero yo no lo veía así en la época. Solo podía ver el contraste entre la vida que tuvimos y la vida que la familia de Sofía siempre tuvo. Y cuanto más ellos me aceptaban, más sentía que necesitaba distanciarme de mi pasado, de mi sencillez, de mí, completé suavemente. Él asintió, una lágrima finalmente escapando. De quien más me amó, de quien sacrificó todo por mí. Yo fui un monstruo, mamá. Sí, lo fuiste, concordé sin rodeos. Me trataste como si yo fuera menos que nada, como si todos mis sacrificios no valieran nada al lado del apellido importante de tu suegra o de las conexiones de tu suegro. Lo sé, susurró. Otra lágrima escurriendo. No sé si algún día podré perdonarme por eso. No se trata de tu perdón, Martín. Se trata del mío, y no estoy segura de poder darlo aún. Él levantó los ojos asustado. ¿No puedes perdonarme? No dije eso. Dije que no estoy segura. El perdón es una jornada, hijo, no un destino. Y algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar rápidamente. ¿Qué puedo hacer? Preguntó la voz quebrada. ¿Cómo puedo arreglar esto? No sé si puedes, respondí honestamente. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser lo que eran. Podemos pegar los pedazos, pero las grietas siempre estarán ahí. Entonces no hay esperanza para nosotros. No dije eso. Dije que no seremos lo que éramos antes. Tal vez podamos ser algo diferente, algo nuevo, basado en respeto mutuo, no en obligación o culpa. Martín asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Sofía dijo que serías la primera en saber sobre el bebé si las cosas fueran diferentes. Sí. Ella lo mencionó. Serás abuela, dijo, casi como si estuviera probando las palabras. Sí, lo seré. Hice una pausa, considerando cuidadosamente lo que diría a continuación. ¿Y qué tipo de abuela seré, Martín? Aquella que ustedes visitan en los días festivos por obligación, aquella que recibe fotos ocasionales pero nunca es realmente incluida o una presencia real en la vida de este niño. Quiero que seas parte de la vida de él o de ella. De verdad, querer es fácil, Martín. Actuar de acuerdo con ese deseo es lo difícil. Él extendió la mano sobre la mesa en un gesto de súplica. Vamos a intentarlo, por favor. No por lo que hice o dejé de hacer, sino por lo que podemos ser de aquí en adelante. Miré aquella mano. La misma mano que yo había sostenido cuando él daba sus primeros pasos. La misma mano que yo había besado cuando él se graduó. La misma mano que él había retirado bruscamente de la mía en tantas ocasiones recientes.
Lentamente coloqué mi mano sobre la de él. Vamos a intentarlo, concordé finalmente. No por ti, no por mí, sino por ese niño que está por venir. Él o ella merece conocer a su abuela, la verdadera abuela, no la caricatura que creaste en tu mente. Martín apretó mi mano, las lágrimas ahora corriendo libremente. Gracias, mamá. Voy a intentar ser mejor para ti, para mi hijo, para todos. No intentes, respondí firmemente. Sé. Hay una diferencia. En los meses que siguieron a nuestra conversación en el café, presenció una transformación gradual en Martín. Los cambios comenzaron sutilmente, mensajes más frecuentes preguntando cómo estaba yo, invitaciones genuinas a almuerzos y cenas. Pequeños gestos que mostraban consideración. No fue un proceso perfecto. Hubo recaídas, momentos en que el viejo Martín surgía. Como cuando él automáticamente asumió que yo estaría disponible para cuidar la casa de ellos durante un viaje de trabajo. O cuando se le escapó un comentario condescendiente sobre mi reciente sofisticación. Pero a diferencia de antes, ahora él notaba sus errores, se disculpaba, intentaba hacerlo mejor. Sofía, sorprendentemente, fue fundamental en esa evolución. A medida que su embarazo avanzaba, ella parecía cada vez más determinada a construir una relación genuina conmigo. Comenzó con pequeñas invitaciones para ayudarla a elegir colores para el cuarto del bebé, para acompañarla a consultas prenatales cuando Martín no podía. Sé que no merezco tu generosidad, me dijo durante una de esas salidas, pero gracias por darme una segunda oportunidad, Patricia. La suegra, que había recibido los $100,000 mientras yo ganaba un cupón de 10, se mantuvo distante por algún tiempo. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente en un almuerzo en la casa de Martín y Sofía, ella parecía una versión más contenida de sí misma. Tu casa es realmente impresionante. Erore comentó durante la comida, visiblemente incómoda. Sofía me dijo que tienes una colección notable de arte contemporáneo. Tengo, sí, respondí tranquilamente. Comencé a coleccionar hace pocos meses. Descubrí que tengo un gusto natural para eso. Impresionante, murmuró, claramente luchando para reconciliar la imagen que tenía de mí con la realidad que ahora se presentaba. Martín observaba nuestra interacción con visible ansiedad. Mamá es mucho más de lo que todos nosotros imaginábamos, dijo en un raro momento de defensa pública. Ella siempre lo fue. Fue un pequeño momento, pero significativo. Por primera vez, mi hijo me estaba viendo, realmente me estaba viendo y defendiendo mi valor ante otros. Cuando Sofía entró en el 7º mes de embarazo, Martín me hizo un pedido inesperado. Estábamos tomando café en mi balcón, disfrutando la brisa de la tarde, cuando él mencionó casualmente, ¿estamos pensando en nombres para el bebé? Si es niña, nos gustaría llamarla Aurora. La sorpresa debió haber sido evidente en mi rostro porque él continuó rápidamente. Solo si tú lo permites. Claro, entiendo si te parece extraño. ¿Por qué Aurora? Pregunté intentando mantener la voz firme a pesar de la emoción súbita. Porque queremos que nuestra hija tenga la fuerza, la integridad y la perseverancia de su abuela. Respondió simplemente. Queremos que ella sepa de dónde viene, que conozca su historia verdadera, no la versión editada que yo casi impuse. Tragué saliva luchando contra las lágrimas. Me sentiría honrada, Martín. Él sonrió, una sonrisa genuina que rara vez veía en su rostro adulto. Gracias, mamá. En el 8º me sucedió algo que habría sido impensable un año antes. Sofía me llamó en pánico. Estaba teniendo contracciones prematuras y Martín estaba en una conferencia en otro estado. ¿Puedes llevarme al hospital?, preguntó la voz temblorosa. No quiero llamar a mi madre. Ella va a entrar en pánico y solo lo va a empeorar todo. Estoy en camino, respondí sin dudar. Llegué en 15 minutos, encontrando a Sofía pálida y asustada. En el camino al hospital, sostuve su mano, mientras ella respiraba entre las contracciones. Tengo miedo, confesó. Es muy pronto. Todo va a estar bien, le aseguré con una convicción que no sabía que poseía. Eres fuerte, Sofía, y esta niña es mi nieta. Ella tiene sangre guerrera en las venas. En el hospital me quedé a su lado durante los exámenes, las monitorizaciones, las consultas con especialistas. Cuando el médico finalmente confirmó que eran solo contracciones de Braxton Hicks, el falso trabajo de parto, y que tanto Sofía como el bebé estaban bien. Lloré de alivio junto con ella. Gracias por estar aquí, dijo apretando mi mano. No sé qué habría hecho sin ti. Para eso sirve la familia, respondí sorprendiéndonos a las dos. Martín llegó algunas horas después, pálido de preocupación. Nos encontró en la sala de espera, Sofía ya dada de alta, conversando tranquilamente. ¿Están bien?, preguntó abrazando a su esposa con cuidado. ¿El bebé? Estamos muy bien, Sofía lo tranquilizó. Tu madre se encargó de todo. Ella fue increíble. Martín me miró con una gratitud tan profunda que dolía. Gracias, mamá, por estar aquí cuando yo no pude. Siempre lo estuve, hijo, respondí suavemente. Solo que tú no lo veías. En el camino a casa de ellos, en el asiento trasero del auto, oí a Martín susurrarle a Sofía, no merezco a esta mujer como madre, no. Sofía concordó, pero puedes merecerla de aquí en adelante. Cuando la pequeña Aurora nació,
puntualmente en la fecha prevista para alivio de todos. Fui la primera persona que Martín llamó después del parto. No Patricia, no el padre de Sofía, sino yo. Es perfecta, mamá, dijo, la voz embargada al teléfono. Tiene tus ojos y tu barbilla terca. Llegué al hospital trayendo un pequeño oso de peluche. No un regalo extravagante, solo algo sencillo y significativo. Cuando entré en el cuarto y vi a mi hijo, sosteniendo aquel pequeño envoltorio rosado, algo sucedió. Todos los rencores, todos los resentimientos, todos los dolores acumulados a lo largo de los años parecieron momentáneamente suspendidos. ¿Quieres cargarla? Martín preguntó ya extendiendo el bebé en mi dirección. Tomé a mi nieta en mis brazos, mirando aquel rostro perfecto, aquellos ojos curiosos que ya parecían observar el mundo con intensidad. Hola, Aurora, susurré. Soy tu abuela y tú nunca jamás dudarás de tu valor. Martín puso la mano en mi hombro, un gesto simple pero cargado de significado. Ella tendrá la mejor abuela del mundo y esta vez prometo que todos lo sabrán. Mientras acunaba aquella nueva vida en mis brazos. Pensé en la jornada que me había traído hasta allí, el dolor, la humillación, la valentía necesaria para finalmente exigir respeto. No era un final feliz perfecto como en los cuentos de hadas. Era algo más complejo, más real, una reconciliación imperfecta. Un nuevo comienzo construido sobre las ruinas del antiguo. En los meses siguientes al nacimiento de Aurora, observé cómo la dinámica familiar cambiaba sutilmente. Patricia apareció en el hospital, claro, cargada de regalos caros y extravagantes, claramente compitiendo por atención y relevancia. Pero noté cómo Martín y Sofía mantenían límites firmes, educados pero inequívocos. Mamá, apreciamos la ropa de diseñador, pero realmente no necesitamos tanta, Sofía dijo gentilmente pero con firmeza. Aurora va a crecer rápidamente y preferimos cosas más prácticas ahora. Pero ella necesita verse presentable, Patricia protestó mirando significativamente al osito simple que yo había traído. La apariencia es importante desde temprano. La apariencia es la menos importante de las cualidades que queremos enseñarle a nuestra hija, Martín respondió para mi sorpresa. Queremos que ella valore la sustancia sobre el estatus, exactamente como mi madre siempre lo hizo. La mirada de shock en el rostro de Patricia fue impagable. Más sorprendente aún fue el hecho de que Martín no hubiera retrocedido o suavizado su posición, como habría hecho en el pasado, cuando llevaron al bebé a casa. Fui invitada a quedarme algunos días para ayudar. Inicialmente dudé. No quería imponer mi presencia, pero Sofía insistió. Por favor, Aurora, me pidió con una sinceridad que aún me sorprendía. Necesito a alguien que realmente entienda de bebés, no a alguien que solo quiera exhibir a la nieta en las redes sociales. Acepté y aquellos días fueron reveladores. Vi cómo Martín se esforzaba genuinamente por ser un padre presente, incluso estando exhausto después de largos días en el hospital. Vi cómo Sofía luchaba contra sus propias inseguridades, intentando ser una madre diferente del modelo que había conocido. Y vi cómo silenciosamente ambos comenzaban a valorarme, no solo como una abuela conveniente, sino como una fuente de sabiduría y apoyo. ¿Cómo hacías cuando yo era bebé? Martín me preguntó una noche, mientras intentaba calmar a Aurora, que lloraba inconsolablemente. Yo era así también, peor, respondí con una sonrisa. Solo te calmabas cuando yo cantaba aquella canción de cuna antigua. ¿Recuerdas? La que mi abuela me enseñó. Martín me miró, una memoria distante surgiendo en sus ojos. La canción sobre estrellas y barquitos, esa misma. ¿Aún la recuerdas? Extendí los brazos, recibiendo a la pequeña Aurora. Comencé a cantar suavemente la misma melodía que había acunado a mi hijo décadas atrás. El bebé dejó de llorar casi instantáneamente, sus ojitos fijos en mí, mientras la voz y el suave balanceo la calmaban. Es casi mágico, Sofía susurró observando maravillada. No es magia, respondí. Es conexión, es amor incondicional atravesando generaciones. Martín observaba la escena, con lágrimas no derramadas en los ojos, más tarde, cuando Sofía y Aurora finalmente dormían. Él me encontró en la cocina preparando té. Mamá, comenzó la voz temblorosa. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes estar aquí ayudándonos después de todo lo que hicimos? Pensé cuidadosamente antes de responder. No estoy aquí por ti, Martín, ni siquiera por Sofía. Estoy aquí por Aurora, por mí misma y por el tipo de familia que quiero ayudar a construir de aquí en adelante. Aún no me has perdonado completamente, observó. No era una acusación, solo una constatación. El perdón es un proceso, hijo, no un evento. Estoy en camino, pero algunas heridas tardan en cicatrizar completamente. Él asintió aceptando mi honestidad. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es solo el modo en que te traté en los últimos años. Es pensar en todo lo que perdí, conversaciones que podríamos haber tenido, consejos que podría haber recibido, momentos que desperdicié porque estaba demasiado ocupado intentando impresionar a personas que nunca realmente se preocuparon por mí. No podemos recuperar el tiempo perdido. Respondí suavemente, pero podemos decidir cómo usar el tiempo que tenemos por delante.
¿Crees que algún día podremos tener la relación que deberíamos haber tenido? Miré a mi hijo, no el neurocirujano arrogante que me había humillado en mi cumpleaños, sino el hombre vulnerable y arrepentido que estaba intentando encontrar su camino de vuelta al no. Respondí honestamente, no podemos tener la relación que deberíamos haber tenido, pero podemos construir algo nuevo, algo basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes. Él absorbió mis palabras en silencio, finalmente asintiendo. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, incluso cuando lo merecía. Las madres no se rinden, Martín, incluso cuando deberían. En los meses siguientes, nuestra relación continuó evolucionando. No sin dificultades, claro. Hubo recaídas, momentos ocasionales de viejos patrones. Martín aún tenía destellos de arrogancia. Sofía ocasionalmente mostraba rasgos del elitismo en que fue criada. Pero la diferencia crucial era que ahora, cuando eso sucedía, había reconocimiento. Había disculpas genuinas, había esfuerzo real por hacerlo mejor. Patricia, por otro lado, tuvo más dificultad de adaptación. El cambio en la dinámica familiar, donde ella no era la figura matriarcal suprema, claramente la incomodaba. Aurora ha pasado mucho tiempo con el bebé. La oí comentar cierta vez con uno de sus amigos. Es casi como si estuviera intentando apropiarse de mi nieta. Nuestra nieta, Patricia, corregí tranquilamente entrando en la sala en aquel momento. No me estoy apropiando de nadie, simplemente estoy siendo abuela. Ella se ruborizó, tomada por sorpresa. No quise decir, es solo que pareces estar siempre cerca. Al igual que tú, respondí, manteniendo la voz neutra. Afortunadamente, Aurora tiene amor suficiente para todas las abuelas. Fue un pequeño momento de confrontación, pero significativo. Patricia se dio cuenta de que ya no podía hablar sobre mí como si yo no estuviera presente. Ya no podía menospreciarme sin consecuencias. La situación financiera de Patricia y su esposo también pasó por cambios significativos durante ese periodo. Los problemas que Sofía había mencionado se volvieron públicos cuando la empresa del padre de ella entró en quiebra. De repente, los almuerzos extravagantes y los regalos caros cesaron. La casa de playa, que nunca llegó a ser comprada, se convirtió en un sueño aún más distante. Estamos pasando por una fase de reestructuración, Patricia explicaba, intentando mantener las apariencias. Es solo una cuestión de flujo de caja temporal. Pero los susurros en los círculos sociales contaban otra historia, de inversiones fracasadas, de deudas acumuladas, de una fachada de prosperidad que escondía años de mala gestión financiera. En un extraño revés de papeles, Martín y Sofía ahora ocasionalmente ayudaban a Patricia y su esposo, no con grandes sumas como los $100,000 que un día le habían dado a ella, sino con pequeños gestos prácticos, pagando una cena, ofreciendo cuidar algunas cuentas. Es irónico, ¿verdad? Sofía comentó conmigo una tarde, mientras observábamos a Aurora jugando en el jardín de mi casa. Mis padres siempre parecieron tan invencibles como si el dinero y el estatus fueran garantizados. Ahora veo que era todo una ilusión. El dinero es así, respondí pensando en mis propias elecciones a lo largo de la vida. Viene y va. Lo que permanece es el carácter, son los lazos que construimos, el impacto que tenemos en las vidas que tocamos. Sofía me miró con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Tú siempre supiste eso, ¿verdad? Mientras todos nosotros estábamos ocupados persiguiendo el estatus, tú estabas construyendo algo real. No siempre fue una elección consciente, admití. Al principio ahorraba por necesidad, después por hábito. Solo recientemente me di cuenta de que había construido seguridad mientras otros construían apariencias. Cuando Aurora cumplió su primer año, Martín y Sofía organizaron una celebración íntima, solo familia cercana y algunos amigos queridos. Para mi sorpresa, fui invitada a ayudar en los preparativos desde el principio. Queremos algo significativo, no ostentoso, explicó Martín. Algo que refleje valores reales, no falsa sofisticación. La fiesta fue realizada en el jardín de mi casa, una elección que habría sido impensable un año antes. Patricia apareció con un regalo elaboradamente envuelto, una muñeca importada carísima que Aurora era demasiado joven para apreciar y claramente esperaba ser el centro de atención. En lugar de eso, presenció cómo su hija y yerno habían cambiado, como la pequeña celebración estaba repleta de significado en lugar de extravagancia, como la abuela materna antes una vergüenza ser escondida. Ahora era tratada con respeto evidente, sus opiniones valoradas, su presencia claramente apreciada, después de que los invitados partieron. Nos quedamos solo nosotros, Martín, Sofía, la pequeña Aurora y yo, sentados en el balcón mientras el sol se ponía. Gracias, mamá, Martín dijo suavemente, rompiendo el silencio confortable. Por esta casa, por este día, por todo. No necesitas agradecer, respondí automáticamente. Necesitas hacerlo, él insistió. Por mucho tiempo creí que valorarte era una obligación, algo a ser hecho por conveniencia o costumbre. Ahora entiendo que es un privilegio. Sofía, sosteniendo a Aurora dormida, asintió en concordancia.
Tengo esperanza de que, un día nuestra hija me mire con el mismo respeto que Martín está aprendiendo a tener por ti. Que ella vea valor más allá de las apariencias, sustancia más allá del estatus. Ella lo hará, aseguré. Porque ustedes le están enseñando eso todos los días con sus elecciones, con sus acciones, mientras observaba a mi familia. Esta nueva versión de mi familia reconstruida de las cenizas de decepciones y rencores, sentí una extraña sensación de paz. No era un final perfecto. Martín aún tenía un largo camino por delante para demostrar consistencia en su arrepentimiento. Sofía aún luchaba contra los valores distorsionados en que fue criada. Patricia probablemente nunca cambiaría completamente, pero algo fundamental había cambiado. Yo había recuperado mi voz, mi poder, mi dignidad. No era más la madre inconveniente a ser escondida, la señora mayor a ser tolerada, la pariente pobre a ser avergonzada. Era Aurora, una mujer de valor, merecedora de respeto, capaz de establecer límites y defender su propio valor. Y mi nieta, la pequeña Aurora, crecería sabiendo eso. Crecería viendo a su abuela como un ejemplo de fuerza, no como una nota al pie en la historia familiar. Crecería entendiendo que el valor real viene del carácter, no de la cuenta bancaria, que el respeto se gana por acciones, no por apariencias. 2 años después del nacimiento de Aurora, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mi relación con Martín y Sofía continuaba evolucionando, aún imperfecta, aún con momentos ocasionales de tensión, pero inequívocamente mejor. La pequeña Aurora, ahora balbuceando sus primeras palabras y dando pasitos torpes, se convirtió en una presencia constante en mi casa. Una tarde, mientras la pequeña Aurora jugaba en mi jardín con su padre vigilándola de cerca, Sofía se sentó a mi lado, en el balcón. Aurora, dijo suavemente, quiero que sepas algo. He estado pensando mucho en estos últimos 2 años, en cómo te tratamos, en cómo todo cambió. Sí, respondí, dándole espacio para continuar. Cuando conocí a Martín, yo estaba tan segura de lo que era importante en la vida. El estatus, las conexiones, la imagen correcta. Mi madre me enseñó que esas eran las cosas que definían el valor de una persona. Sofía hizo una pausa, mirando hacia donde su esposo jugaba con su hija. Pero tú nos enseñaste algo diferente. Nos mostraste que el verdadero valor no se exhibe. Se vive. Miré a esta mujer que había sido tan cruel conmigo. Y vi en sus ojos algo genuino, crecimiento, madurez, comprensión. El cambio nunca es fácil, dije finalmente, pero siempre es posible. Martín se acercó con Aurora en brazos. La niña extendiendo sus manitas hacia mí. Abuela, dijo con su vocecita, una de las pocas palabras que ya dominaba. Tomé a mi nieta en mis brazos, sintiendo su peso cálido y real contra mi pecho. Miré a mi hijo, a su esposa, a esta familia imperfecta pero genuina que habíamos reconstruido juntos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Dije finalmente, ese cupón de $10 que me diste en mi cumpleaños, comparado con los 100,000 que le diste a Patricia, fue lo mejor que pudiste haberme dado. Martín palideció, claramente incómodo con el recuerdo. No lo digo con sarcasmo, continuó. Lo digo porque ese momento me obligó a verme a mí misma, a reconocer mi propio valor, a exigir respeto. Sin ese momento de humillación, probablemente habría seguido aceptando migajas por el resto de mi vida. Aún así fue imperdonable, murmuró Martín. Fue imperdonable. Concordé, pero también fue transformador. Para ambos, la pequeña Aurora bostezó contra mi hombro, sus ojitos comenzando a cerrarse. La mecí suavemente, cantando en voz baja aquella antigua canción de cuna. Y mientras la tarde caía sobre el jardín de mi hermosa casa, rodeada de la familia que casi perdí y luego recuperé de una forma completamente nueva, me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que el respeto de los demás. Había encontrado respeto por mí misma. Esa, al final, era la verdadera victoria. No la casa, no el dinero, no la satisfacción de demostrarles que estaban equivocados sobre mí. La verdadera victoria era saber, en lo más profundo de mi ser, que yo valía más que las obras, que siempre lo había valido. Y esa lección, esa certeza inquebrantable de mi propio valor, era el legado más importante que podía dejarle a la pequeña Aurora, para que ella nunca, jamás permitiera que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. Porque al final del día, el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es la base sobre la cual se construyen todas las demás relaciones saludables. Y a los 67 años finalmente lo había aprendido.